Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Nos alegra muchísimo poder compartir con todas vosotras, todos vosotros, este seminario que nos va a ocupar aproximadamente una hora de nuestro tiempo común. Nos vamos a ocupar desde la economía del bien común de tratar acerca de las comunidades del bien común como una oportunidad para la recuperación verde y resiliente en nuestra sociedad. Y lo más importante, a mi juicio, es que, además de poder compartir opiniones, vamos a contar con la perspectiva de dos personas que tienen, por su especialidad, un conocimiento bastante profundo de lo que estamos diciendo. Por una parte, Mayra Lacruz, que es geóloga y que es, a su vez, directora de SENInnova. SENInnova, ya nos conocemos unos años, Mayra y yo, como bien ella recordará. Y en su progresión profesional me consta que ha hecho una labor magnífica, porque con SENInnova está ya influenciando en los estamentos oficiales y también en las empresas más importantes de nuestra zona de la Comunidad Valenciana, para que tengan especialmente en cuenta la economía circular. Enhorabuena por ello, Mayra, porque ese es un trabajo titánico. Bueno, y nuestro compañero Luis Campos, a quien le tengo muchísimo aprecio. Luis es antropólogo, nos conocemos también muchos años, afortunadamente para mí, y él se especializó en su doctorado, en la preparación de su doctorado, en lo que son las comunidades vecinales, las comunidades del bien común. Y dentro de esta labor, en la creación del balance del bien común específico para comunidades. Bien, pues ellos hoy nos van a hablar de todo eso. Me permito una reflexión previa que yo creo que va a dar pie a que pasemos la palabra primero a Luis durante unos 20 minutos aproximadamente, después a Mayra. Podéis ir haciendo, por favor, las preguntas que deseéis a través del canal de YouTube. Las personas que podéis estar conectadas por Meet Jitsi, podéis igualmente ponernos las preguntas que necesitéis y ponéis vuestro micrófono inactivo, si sois tan amables. Bueno, la reflexión que quisiéramos compartir de entrada. El cambio climático, el declive energético, la sensación percibida de desempleo robótico, la vulnerabilidad sanitaria y hasta aquí el nuevo contexto para el primer tercio del nuevo siglo. Tendremos que elegir entre abandonarnos a la destrucción de la vida o determinarnos por regenerarla. Regenerar la vida va de hacer de la economía una continuación de la ecología por otros medios. Estos medios específicamente humanos comienzan por la consolidación de comunidades a partir de grupos autoorganizados y bien cohesionados que construimos como primera institución económica, alumbrando la gobernanza de los bienes comunes, llamados commons, con el fin de contener en su interior las condiciones de su propia subsistencia. Bueno, que nos sirva de reflexión previa. Vamos a pasar la palabra a Luis, quien va a compartir con nosotros también sus diapositivas. Luis, cuando tú quieras. Muy bien. ¿Están ya visibles? Sí, cuando quieras. Bueno, el proyecto de Comunidades del Bien Común, pues hay que arrancar siempre diciendo que se debe ha sido posible gracias a la financiación de la Consellería de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, que durante los años 2018 y 2019 pues ha contribuido a financiar el proyecto. Y después también pues se está ya empezando a implementar con los resultados de la investigación en algunas iniciativas cohousing en la Comunidad Valenciana en la actualidad. Bueno, para entender lo que es una comunidad del bien común, tenemos que entender cuáles son las diferentes modalidades económicas que componen el modelo completo de la economía. La economía la podemos entender como la suma de tres esferas: la esfera del mercado, la esfera del Estado y la esfera de la sociedad civil. Cada una de ellas va a generar
un tipo específico de economía, como son pues, los bienes privados por parte de las empresas del mercado, los bienes públicos o los servicios públicos por parte de las administraciones públicas, eh, que representan a la actividad del Estado, la actividad económica del Estado. Y finalmente hay una tercera pata que se ha descuidado durante mucho tiempo, pero que en los últimos años pues está recuperando y se está fortaleciendo, que es la economía de lo común, de los bienes comunes, llevada a cabo por parte de la sociedad civil, que se organiza en comunidades. De manera que tenemos tres grandes organizaciones económicas, que son las empresas, que son las administraciones, como los municipios, y finalmente también las comunidades. Bueno, siempre que hablemos de las comunidades nos vamos a referir a esta gestión en común y, por lo tanto, siempre lo vamos a conseguir mediante estructuras de cooperación basadas en la comunidad. Esa es la frase clave para entender cuando hacemos economía de bienes comunes. Bueno, para entender mejor el papel de la comunidad en el conjunto de la economía, pues un pequeño detalle, Luis, si me permites, tenemos la primera pantalla de tu presentación bloqueada y si estás cambiando no lo podemos ver, ¿eh? Para que lo sepas. De acuerdo. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Ahora vemos, sí, dónde están las tres instituciones económicas. Eso es. ¿Y si cambio, se ve el cambio? ¿Se ve ahora que cambio? No. Vale, entonces lo tengo que dejar. Ahora sí, ahora de nuevo hemos visto el cambio. Adelante cuando quieras. Esto es. Ahora lo que tengo que encontrar es la manera de cambiar. Ahora, ya. Bien, bueno, decíamos que eran estas tres instituciones, las empresas, los municipios y las comunidades. Bueno, para entender mejor el papel de cada una de ellas, pues podemos utilizar el triángulo de sentir, pensar y hacer de Otto Scharmer, de la teoría U, y ahí vamos a identificar muy fácilmente la empresa con el hacer. Es decir, las empresas se caracterizan por lo que hacen, ofrecen un producto, pues una fábrica de automóviles pues ofrece unos modelos concretos de automóviles. El municipio y el conjunto de las administraciones pues se definen por unas prioridades que establecen en su programa político y que después llevan a cabo mediante pues, el principio de la legitimidad política. Entonces, este sería el pensar, el priorizar. Y por último, las comunidades abordarían el sentir. Es decir, la comunidad nos sentimos parte de una unidad común que es el origen de la palabra comunidad. Bueno, si nos adentramos en un ejemplo de comunidad que sea fácil de entender, pues lo más sencillo es acudir a la naturaleza, es decir, a la biología. Los seres vivos que se agrupan en comunidades, que forman comunidades, se llaman sociobiológicos, ¿no? Los estudia la rama de la sociobiología. Bien, pues entre ellos encontramos las hormigas, las abejas. Vamos a mirar el ejemplo de las abejas para entenderlo muy bien rápidamente. En la anatomía de la abeja, si analizamos cómo se articula el cuerpo biológico de una abeja, veremos que tiene todas las unidades que necesita para sobrevivir, para estar viva. Es una unidad completa de vida. Pero al mismo tiempo también forma parte de una colmena. Bueno, se sabe que una abeja no sobrevive demasiado tiempo si se pierde de la colmena, fuera de la colmena. Por lo tanto, ese sujeto encontramos una paradoja. Por una parte es un sujeto completo suficiente para la vida, pero por otro lado necesita de otro sujeto superior, que es la suma de las abejas, que es la comunidad de abejas, la colmena, para poder sobrevivir. Por lo tanto, la supervivencia no solamente está ligada al cuerpo privado de cada una de ellas, sino que también hay un nivel superior, un segundo grado de autosuficiencia que tiene que ver con el colectivo, que tiene que ver con la comunidad. Bueno, pues si aplicamos el triángulo que hemos visto antes de sentir, pensar y hacer a la colmena, veremos que, bueno, pues también se da dentro de la comunidad. Es decir,
Por un lado, empezamos por la esquina inferior de izquierda, el sujeto, luego pasamos al verbo y luego al objeto. Bueno, en ¿el sujeto quién es? El sujeto es primero la abeja, pero luego la colmena. La colmena es asimismo, como hemos visto, un sujeto para la supervivencia. Entonces, hay una cohesión que permite que exista ese sujeto, puesto que cada abeja es un sujeto en sí mismo. Por lo tanto, si hay otro sujeto superior, que es la colmena, tiene que haber una cohesión, algo que una, que haga de pegamento entre todas ellas. Entonces, una abeja sabe cuál es su colmena y no le vale cualquier colmena, tiene que ser su colmena, se reconocen entre ellas, ¿no? Igual que pasa también con las hormigas. En segundo lugar, la colmena tiene un sistema de gobernanza, y es que hay una división sociobiológica del trabajo. Hay una abeja reina, hay otras obreras, hay zánganos, es decir, y es la biología la que les transmite el sistema de gobernanza, es decir, es el cuerpo de abeja reina lo que le convierte en reina. Y pues hay una cosa muy curiosa, es que cuando una abeja reina muere, lo que hace la colmena es que alimentan con una alimentación muy específica, muy especial, a base de jalea real a una de ellas, y esa sobrealimentación le produce un cambio, una metamorfosis en su cuerpo y la transforma en reina. Por lo tanto, aquí vemos cómo en esta comunidad, que es la colmena, la gobernanza viene dada por la biología. La cohesión también viene dada por la ecología, por la biología, puesto que se reconocen entre ellas por señales biológicas, ¿no? Señales físicas. Y por último, los bienes comunes, es decir, el objeto del que se hace cargo el sujeto comunitario, que es la colmena, pues tiene que ver pues, con el propio panal, que lo construyen a partir de la cera que elaboran, el conjunto de flores en el que extraen la materia prima, el polen dentro de las flores, el néctar, luego también lo que producen, ¿no? Ellos producen unos bienes comunes que serían pues la miel, la jalea real, el propóleo. También tienen un sistema de orientación, una especie de GPS de las abejas que les permite orientarse, que fue descubierto a principios de siglo. En fin, hay una serie de bienes sin los cuales no sobreviviría la colmena. Bueno, pues si hacemos esa extrapolación a los seres humanos, encontraremos que también nosotros necesitamos de unos bienes comunes esenciales, podemos llamarlos los bienes democráticos, que es lo que nos van a permitir una subsistencia, una economía de subsistencia. Bueno, pues tienen que ver con, aquí los vemos en 4 estratos con colores identificativos para recordarlos mejor, pues tierra, agua, fuego y aire. Pues en tierra tendríamos el alojamiento, la necesidad de alojamiento, el acceso a alojamiento, la agroecología que nos proporciona alimento, textiles y plantas multifuncionales, como por ejemplo las medicinales, la gestión del agua, es un bien común clásico, la autofinanciación, un mínimo de autofinanciación, también lo podemos considerar, por ejemplo, en los que apuntan hacia una renta básica universal, pues ya se está haciendo referencia a una autofinanciación como un bien común. La energía, la movilidad, la conexión, que es el acceso a Internet para poder estar conectados, y finalmente los bienes relacionales que nos permiten articular al grupo para poder autosatisfacer estas necesidades, que serían la cohesión y la gobernanza, como hemos visto justamente antes. Nosotros partimos de este enfoque en 3 núcleos, cohesión, gobernanza y los propios bienes. Aunque la cohesión y la gobernanza pues estarían también asimismo, si lo queremos ver así, dentro del conjunto de bienes. También los podemos tratar como bienes, pero serían intangibles a diferencia de los demás. Bien, entonces podemos hacer una comparación y ver que esa ecología de subsistencia que podemos observar en la colmena, pues la podemos trasladar hacia una economía de subsistencia a partir de comunidades humanas que se organizan para disponer de esos bienes esenciales para la subsistencia, meramente para la subsistencia. Bueno, ¿y cómo trasladamos esto? ¿Cómo hacemos viable una comunidad del bien común? Bueno, pues partimos de los valores, de los principios y de los procedimientos de la economía del bien común como modelo para la economía. Entonces, pues nos vamos a basar en el balance del bien común. La economía del bien común propone conceder una importancia principal al balance del bien común y dejar en un segundo plano, con una importancia secundaria, el balance financiero.
Bueno, pues entonces adaptamos en la matriz del bien común, la versión 5.0, que es la que está vigente, la adaptamos a una matriz del bien común adaptada a comunidades. Bueno, lo que van a cambiar son las dos filas que están sombreadas en rojo, en la que aparecen esos bienes que hemos visto antes. Este conjunto de bienes, estos 8 sectores esenciales para la subsistencia, pues los vamos a encontrar repartidos en estas. Los vemos están repetidos en 2 líneas porque por un lado es las unidades que forman la comunidad, la unidad común, y por otra parte la comunidad como ofertante de esos bienes, las unidades como demandantes y la propia comunidad como ofertante de esos mismos bienes. Los trabajamos a través de un plan de acción que nos permite fijar con los grupos objetivos estratégicos que dan lugar a una serie de acciones, pues con un personal que se encarga de que se realice la actividad, a partir de unos recursos previos que trabajamos, y finalmente aportamos unos indicadores de cambio que nos permiten evaluar que esos objetivos se han cumplido, que esas acciones se han realizado y que por lo tanto ahora la comunidad pues tiene un buen balance del bien común, ha mejorado su puntuación en su orientación al bien común, precisamente porque ahora dispone de manera autoorganizada de la satisfacción de estos bienes esenciales. Ya disponen de esos bienes esenciales. Ahora habría que distinguir una tipología, pues los tipos de comunidades que podemos encontrar. Bueno, pues en torno a estos 3 núcleos que hemos hablado desde el principio, el sentir, el pensar y el hacer, la cohesión, la gobernanza y los bienes comunes, pues podemos entender 3 tipos de comunidades. Una primera sería, pues cuando lo que aglutina es la identidad, como puede ser, pues el caso de un cuartel de Guardia Civil, por ejemplo, o bloques de militares o de maestros o de policías. Bueno, pues hay una identidad en esa comunidad. Podemos llamarla comunidades de base. Y su fortaleza principal pues va a ser la cohesión. Van a comenzar con ese aporte de cohesión, puesto que tienen una identidad en común. Hay otro tipo de comunidades que podemos llamar las intencionales, que son aquellas que se han reunido en torno a un objetivo o a varios objetivos, como pueda ser pues precisamente estas iniciativas de acceso a vivienda que se llaman cohousing o ecoaldeas o de otro tipo, o de permacultura o de cualquier otro tipo de objetivo. Y finalmente, pues aquellas comunidades que no tienen ni una dimensión de identidad ni tampoco de objetivo, sino que simplemente pues les ha tocado, por así decir, la lotería de la proximidad, ¿no? Es decir, pues yo vivo en el cuarto, pues el que vive en el quinto, pues lo tengo cerca, ¿no? Entonces serían comunidades puramente geográficas. No es que las otras no sean geográficas, pero estas solamente tienen como aglutinante pues la casualidad geográfica, ¿no? De que se encuentran cerca. Y ahí vemos que su dimensión, la que tienen más fortalecida es la gobernanza, aunque en algunos casos esa gobernanza pues, puede reducirse al imperativo legal de que, bueno, la ley obliga por la propiedad horizontal por la ley de propiedad horizontal a que haya pues un presidente de portal o un presidente de comunidad de vecinos o de asociación de vecinos o de distrito, ¿no? Entonces, pues en esas comunidades geográficas podemos hablar de barrios, de barriadas, de urbanizaciones, incluso pues en comunidades indígenas en otros entornos. Por lo tanto, comunidades intencionales ya estamos trabajando con esas primeras iniciativas profesionales como la de Rabasa en Alicante, Cohousing Ágora, pues sería una de las primeras iniciativas de cohousing que podrían catalogarse como comunidad intencional. Y ahora pues nos proponemos, que es el objetivo de este encuentro, abordar por primera vez comunidades geográficas. Por lo tanto, nos enfrentamos a un nuevo proyecto. Bueno, la problemática que tienen las comunidades geográficas, como hemos comentado, es que les falta identidad, es decir, les falta cohesión, les falta también objetivos, puede ser que no tengan prácticamente en mente objetivos, y pues para trabajar en ellas tenemos que abordar estas dificultades desde el principio, probablemente creando un núcleo o identificando, mejor dicho, un núcleo intencional que pueda entender el proyecto y que pueda atraer después a nuevos participantes. Y pues bueno,
pues el trabajo de concienciación, formación, acompañamiento, declarar el compromiso previamente. Y también muy importante la intersectorialidad, es decir, que podamos contar con el apoyo de las administraciones, es decir, por ejemplo, que el ayuntamiento pues ya haya hecho un balance del bien común, como municipio del bien común, pues esto sería muy importante de cara a encontrar retroalimentaciones positivas y efectos multiplicadores. También para ello, pues, parece importante contar pues, con administradores de fincas, por lo tanto, pues nos estamos ya reuniendo con el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante y Castellón para comenzar a debatir sobre esta nueva propuesta. Con tu permiso, Luis, 5 minutos. Sí. Muy bien. Bueno, la oportunidad que tenemos ahora, pues se abre paso gracias a este contexto financiero que tenemos ahora de los fondos europeos y pues también que el contexto legal es muy importante puesto que han aparecido las primeras las primeras leyes que promueven un tipo de comunidad como el que nosotros trabajamos, ¿no? Por ejemplo, las dos directivas europeas de 2018-2019, el Real Decreto Ley muy reciente, pues para que ya es el primer texto que menciona las comunidades energéticas, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno Nacional, ahora ha salido también una orden ministerial para la organización de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Bien, pues todo esto evidentemente nos ayuda. Aquí están las fuentes legales, por si alguien quiere buscarlas. Bien, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues en la segunda y la tercera política, pues habla de infraestructuras y ecosistemas resilientes, de la transición energética justa e inclusiva, pues esto prácticamente a nuestro modo de ver solo se puede hacer a partir de la organización ciudadana en comunidades. Este nuevo proyecto, ya termino, pues tiene un objetivo general que es extender esta propuesta de desarrollo comunitario que hemos llamado la Comunidad del Bien Común en comunidades ahora geográficas por la Comunidad Valenciana, en principio, aunque podrían extenderse a otros sitios, mediante formación, implementación de proyectos. Y por un lado formar y por otro lado también llevar a cabo la implementación pues, de un modo parecido al que hacemos con las iniciativas de cohousing. Por tanto, tendríamos dos objetivos específicos, el de capacitar administradores de fincas como agentes territoriales de cambio para estas comunidades del bien común y, en segundo lugar, identificar pues, algunas de ellas, algunas de esas comunidades geográficas, a partir de esta relación con los administradores de fincas, para su transformación, su orientación al bien común, pues incorporando el proyecto de comunidad del bien común. Una cronología de cómo hemos ido desenvolviendo la comunidad del bien común desde los principios hasta ahora, pues habría que destacar en 2009, importantísimo, el Premio Nobel de Ostrom, la primera mujer premiada con el Nobel de Economía, precisamente como fruto de haber recuperado la economía de bienes comunes. En 2010, es decir, unos meses después, aparece La economía del bien común, el libro de Christian Felber, en su edición original, en 2012 en castellano, en 2014 los primeros trabajos de desarrollo teórico y práctico de investigación en comunidad del bien común. En 2016 ya contamos con el equipo impulsor, con Marian Didier y conmigo, que somos los tres que formamos el equipo impulsor para las tres especialidades que hemos nombrado, la cohesión, la gobernanza y los bienes comunes. En 2018 comenzó el trabajo de campo de investigación doctoral con una comunidad experimental en Benixama, en Alicante, y en 2020 pues ya hemos empezado, 2020-2021, con esas primeras comunidades cohousing. Muy bien, Luis, muchas gracias.
Recordamos a las personas que asisten a través de YouTube que pueden hacer sus preguntas también en la propia plataforma. Y ahora vamos a dar paso a Mayra Lacruz, que desde su conocimiento de la economía circular nos va a hablar del plan de recuperación y resiliencia a través de las comunidades del bien común. Cuando tú quieras, Mayra, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Pruden. Y bueno, excelente presentación, Luis. He aprendido un montón ahora de las comunidades del bien común. Voy a utilizar tu misma ejemplo de las abejas que me encantó. No hay, yo creo que mejor ejemplo para describir las comunidades del bien común. Y voy a presentar, no sé si se ve bien la pantalla, Pruden. Sí, ¿Se ve sí, bien? la vemos bien, Vale. gracias. Como ahora, Luis sí que había hecho ya una breve introducción del plan de recuperación y resiliencia, cómo esto puede ser para todas las personas que estamos actuando en pro de una economía sostenible, puede suponer un beneficio o una oportunidad para transformar esta economía que tenemos actualmente. Entonces, prácticamente para el que no esté relacionado con el plan de recuperación y resiliencia, en enero de este año los presupuestos han sido bastante diferentes de años anteriores. Este año se publicó que prácticamente los presupuestos de la Unión Europea se duplicaban. Pero no solamente eso, sino que íbamos a tener unos fondos llamados los Next Generation EU o el plan, digamos, la siguiente generación por sus siglas en inglés, en la que su importe cubría 750.000 millones de euros. Estos parte van a estar destinados para subvenciones y otra parte van a ser destinados en préstamos. De estos fondos de Next Generation EU, 150.000 millones de euros le corresponde al gobierno de España a través de ayudas directas y préstamos. Y luego hay otra parte de 1.074 millones de euros que son los fondos de la Unión Europea, que también se distribuyen este año debido al COVID y apoyar la recuperación, se distribuyen de diferentes formas. Vamos a verlos en la siguiente diapositiva. Como podéis ver, el círculo azul claro corresponde al marco o a los fondos de la Unión Europea y el azul celeste más hacia el Next Generation. Y hay que destacar que donde hay un impulso o una gran mayoría va destinada a proyectos relacionados con esta cohesión y resiliencia y otras más relacionadas con el clima o la transición ecológica, y parte también va a ir dirigida a la digitalización. Entonces, el objetivo último de esta distribución que se realiza para estos fondos es movilizar estas inversiones públicas y privadas a escala europea, por un lado, para reparar los daños causados por la crisis sanitaria, pero por otro lado, para transformar nuestra economía y en los plazos que marca la Agenda 2030 del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, relacionado con esto, un momento, vale. Los grandes pilares de este Next Generation EU está organizado en tres. Una parte va a ir apoyados a los Estados miembros para inversiones y reformas.
otra parte va para relanzar la economía incentivando la inversión privada y otra parte va a estar destinada a extraer las enseñanzas de la crisis. Estos van a ir distribuidas por diferentes mecanismos e instrumentos de inversión. El mecanismo que más fondos va a tener es el mecanismo de recuperación y resiliencia, aunque el REACT-EU también ya han sido lanzadas algunas convocatorias. Dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, los Estados miembros interesados en estos fondos, por supuesto España era uno de ellos, tenían que redactar un proyecto de país que le han llamado España Puede para el periodo del 2021 al 2026, en el que con diferentes estrategias y objetivos tenían que decirle a la Comisión en qué iban a invertir aproximadamente 70.000 millones de euros para esta recuperación y resiliencia del país. Gran parte de este plan, que ya ha sido aprobado por la Comisión y del que España va a tener un adelanto en este próximo mes de julio. Por cierto, ayer salió la noticia de que ya había el Consejo de Ministros de la Unión Europea, ya habían aprobado este primer adelanto de 9.000 millones de euros. Este dinero va destinado a 4 pilares muy interesantes, sobre todo para la economía del bien común y las comunidades. Una parte es la transición ecológica, la otra es transformación digital, otra es la cohesión social y territorial y la otra es la igualdad de género. Y cada uno de ellas tienen unas políticas palancas, en estos casos son 10, que van relacionados, bueno, desde la transición energética justa e inclusiva, infraestructuras y ecosistemas resilientes, pacto por la ciencia y la innovación, bueno, entre otros. Son estas 10 que luego os dejo un enlace para que podáis indagar en cada uno de ellos si os interesa. Como os decía, el anticipo de estos 9.000 millones de euros se realizará aproximadamente, o esperamos que sea así, en este mes de julio, ya que España tiene un plazo de hasta 2023 para hacer uso de todos estos fondos. Esto supone prácticamente una oportunidad porque esto es prácticamente 8 veces el PIB de España. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar proyectos relacionados con la transformación de la economía en estas inversiones claves que ya nos están dando estas pistas en ese plan de recuperación, que ellos quieren invertir este dinero en tomando en cuenta estos 20 objetivos. Solamente habría que desarrollar un proyecto que esté relacionado con los objetivos que marca la Comisión Europea por una parte, pero sobre todo con los objetivos que España solicitó a la Comisión, que están enfocados a estos 20 objetivos. Y como podéis ver, van desde realizar una digitalización hasta programas de rehabilitación, formación, resiliencia contra preservación de la biodiversidad y de los recursos, entre otros. Supuestamente tienen previsto, una vez que han tenido ayer han sido la aprobación por el Consejo de Ministros, ahora el presidente tiene que convocar a los presidentes de cada comunidad autónoma
para discutir cuánto dinero va a ser distribuido en las comunidades autónomas. Entonces, estamos a la espera de saber cómo van a ir y ser lanzados estas inversiones claves, y cada comunidad autónoma supongo que también distribuirá los fondos según los estudios o los intereses u objetivos que tengan. No olvidemos que esto va a ir localizado. Sí es cierto que los fondos REACT-EU ya habían aprobado 12.000 millones de euros que han sido distribuidos de esta forma en cada comunidad autónoma, pero esto iba más destinado a la parte sanitaria, al mantenimiento del empleo y servicios sociales. Es un fondo prácticamente urgente. Ahora lo que nos interesa y lo que tendríamos que estar atentos es en estas inversiones claves, conjunto con los grandes pilares de España Puede, donde puede ir redirigido nuestros proyectos, ya sean para la reactivación de la economía o para la transformación de esta. Y yo creo que aquí es donde las comunidades del bien común tienen un gran potencial para ya sea realizar esta cohesión social y territorial, y indirectamente ayudar a la transición ecológica o a la transformación digital, y por supuesto transversalmente tener en cuenta el tema de la igualdad de género. Entonces os voy a dejar un enlace. Fran, si puedes lo compartes para que el que quiera indagar un poco más. Es muy extenso, son 300 hojas, pero lo traté de resumir muy brevemente para que tengamos una idea de lo que se está moviendo relacionado a los fondos de recuperación y resiliencia. Gracias, Pruden. Si tienen alguna pregunta, pues, a ver, ya he compartido él. No se escucha, Pruden, perdón. No te escucho. Uy, gracias por avisarme. Te decía que muchas gracias a ti. Creo que la exposición ha sido especialmente práctica, y como ya estamos hablando de cifras concretas que se pueden ver a través de estas diapositivas que tú nos marcas, pues creo que va a ser de enorme ayuda para darle credibilidad al mensaje. O sea, que no reine un poco la sensación de aquello de bueno, ya veremos si llega, sino que ya está aquí, ¿no? Podríamos decir. Vale, fantástico. Pues hay algunas preguntas que nos han solicitado y que las voy a ir pasando en el mismo orden en que nos las han comunicado. ¿Os parece bien? Para Luis, nos dice José Carlos Hernández, ¿por qué administradores de fincas? ¿Qué intereses profesionales o personales tendrían o les motivarían en aplicar nuevas metodologías de generación del bien común? Te pasamos la palabra, Luis. Tienes que activar tu micro. Bueno, gracias. ¿Por qué administradores de fincas? Bueno, pues porque cuando trabajamos en las comunidades intencionales, pues buscamos grupos con objetivos. Cuando trabajamos comunidades, pero no todo el mundo va a poder hacer un proyecto de cohousing, no todo el mundo va a poder construir o rehabilitar, sino que pues hay muchas personas que tendrán que aportar a la transición socioecológica, tendrán que aportar desde donde viven, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que contar con las estructuras territoriales existentes. Y ahí lo que vamos a encontrar pues van a ser, en el caso de España, pues asociaciones de vecinos, comunidades de vecinos, barrios, y ahí el agente territorial que domina la legislación y que domina la gestión de lo que serán comunidades, porque claro, ahora llamamos comunidades a grupos humanos que comparten a lo mejor un ascensor y ya está, y a eso le estamos llamando comunidad. Pero qué duda cabe que las personas que ya están trabajando con ellos, pues son son agentes que pueden ser también agentes de cambio. La segunda pregunta que haces es
¿Qué motivación pueden tener? Bueno, pues ahí dependerá de que los administradores de fincas o este órgano que es el colegio de los dos colegios que hay en la Comunidad Valenciana, pues tengan o no tengan sensibilidad con los retos que nos llegan ahora, ¿no? A propósito de la financiación europea y también de los retos ambientales y sociales que tenemos por delante. Por ahora, lo que hemos detectado es que sí que hay interés e intención de participar en una mejora clara de lo comunitario. Sí, sí. Y podemos entender, Luis, al hilo de la pregunta, que no tiene por qué ser excluyente. O sea, en un momento determinado, una comunidad de vecinos que tenga suficiente conciencia social decide tomar las riendas de este asunto y se pueden poner perfectamente en contacto contigo o con Mayra, pues para ver qué pasos podrían dar para hacer efectiva su propuesta, su petición de mejora energética directamente, ¿verdad? Que creo que eso es bastante digno de remarcar, ¿no? Que las vías se abren precisamente entre profesionales o entre comunidades que realmente quieran llevarlo a cabo de forma directa. Hay otra pregunta que os la planteo, o casi nos la planteo, me incluyo también, como parte que soy del equipo de coordinación territorial de la EBC aquí en la Comunidad de Valencia, ¿no? Dice, ¿podrían convertirse estas comunidades en parte del movimiento EBC o solo se pretende que la adapten como modelo? Luis, ¿quieres tú, puedes dar tú una primera respuesta y te la complementamos? Perdona, es que estaba pensando en el otro que habías comentado y es que precisamente por eso divulgamos el proyecto, para que también pueda partir la iniciativa no solamente de técnicos o de profesionales, sino también de los propios grupos, por supuesto, que pueden comenzar el proyecto. Sí, perdón, ¿la otra pregunta? No, muy bien. La otra pregunta nos señalan, ¿podrían convertirse estas comunidades, las que fueran en parte del movimiento EBC, o solo se pretende que la adapten como modelo? Tu opinión, por favor, al respecto. Creo que no hay ninguna distancia, no hay ninguna diferencia. Cuando una comunidad se orienta al bien común o simplemente evalúa la aportación que ella realiza, en el caso de que sea así, de que ya esté gestionando agua, energía, internet en comunes, pues simplemente puede hacer notar su valor ecosocial, precisamente con el balance del bien común. Por lo tanto, esas comunidades pues, van a encarnar toda la filosofía de la economía del bien común, pero también incluso podrían convertirse en grupos locales. Es decir, un grupo humano que trabaja la economía del bien común consigo mismo, es decir, que ya poseen un balance del bien común como comunidad, pues tiene todas las condiciones para incluso llegar a convertirse en un grupo local de la economía del bien común en su entorno. Muy bien, muy bien. Mayra, no sé si a ti te apetece hacer alguna puntualización a este respecto. Sí, sí, claro. Yo vuelvo a hacer hincapié en el ejemplo de la abeja. Es que no es lo mismo que actuemos de forma individualista a que nos unamos todos, aunque tengamos diferentes objetivos de comunidad, que cada comunidad tendrá algún objetivo específico. Yo creo que mientras tenga un propósito verde, sostenible y justo y ético para todas las cuestiones, creo que sería esencial transmitir y que sirva de propagación para otras comunidades, ya sean en la Comunidad Valenciana o fuera de ella. Pero se puede empezar con un ejemplo o una comunidad piloto, que ya existen muchas en el mundo, Luis lo sabrá más que yo en ese aspecto, pero que podamos traer hacia las necesidades que nosotros consideramos básicas en un entorno urbano o rural, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Muy bien, también desde el propio equipo de coordinación lo que estamos haciendo es tratando de
hacer especialmente atractiva la idea de que además de que una comunidad pueda llevar a cabo su balance del bien común, su petición del plan estratégico para poderse sumar a este tipo de subvenciones, no se quede solo en el hecho puntual, sino que quiera ser partícipe, como tú muy bien vienes a señalar también, Mayra, de lo que es el movimiento social, ¿no? Porque esto es una fortuna que podamos acceder a este tipo de fondos, pero de lo que se trata en definitiva es de que convirtamos en hábito una forma de funcionamiento que lleve consigo tener en cuenta los principios del bien común. Y eso se logra mucho mejor cuando trabajamos en grupo, como muy bien venís a señalar, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Aquí nos dicen, las comunidades del bien común pudieran ser visibles, tal vez certificadas, su impacto sería cada vez más positivo, se generarían comunidades resilientes, ¿no? Luis, ¿algún comentario? Sí, efectivamente. Conocemos ejemplos, como decía Mayra, pues que hay ejemplos pilotos, puede haber, claro, hay muchos. Con alguno de los sectores, pues hay comunidades que se han centrado en el agua, en reciclar el agua, en reutilizar las aguas grises o en capturar agua de lluvia. Hay grupos también que trabajan pues la permacultura, la agroecología, la alimentación. Hay otros grupos que trabajan mucho la energía, que pues producen toda la energía que necesitan, o una gran parte de la energía que consumen por sus propios medios. Entonces tenemos ejemplos sectoriales, pero no tenemos un ejemplo que sea como la colmena, es decir, que reúne todos los bienes esenciales para la subsistencia, que el objetivo fundamental final no sea el ser un grupo avanzado en uno de los temas, sino que realmente sea ese crisol de elementos que es lo que proporciona la resiliencia. Sí. Y como con la experiencia que estás teniendo con las viviendas colaborativas cohousing, ¿qué beneficios le encuentras a que este tipo de comunidad que parte de cero pueda tener como aliado todo un desarrollo de las comunidades del bien común? ¿Cuál es tu percepción, Luis? Si me lo puedes repreguntar. Sí. Mi pregunta fundamentalmente es, tú bien dices que pueden haber comunidades que escojan un determinado medio pues para mejorar algún aspecto de su convivencia. Fantástico, mira, vendrá muy bien, ¿no? Pero a su vez lo que nos interesa, como bien apuntaba Mayra, es el concepto también de colmena. O sea, ¿qué ves tú que estás teniendo la experiencia directa con el grupo de Rabasa y ahora vas a empezar también con el grupo de Ítaca Cohousing? ¿Qué ves tú en cuanto a las posibilidades que permite un grupo humano que empieza su proyecto de vida de vivienda colaborativa desde cero, apoyándose en la comunidad del bien común? Claro, bueno, lo que le ocurre a estos grupos que se proponen ese gran objetivo del cohousing, pues claro, la gran ventaja que tienen es que al abordar o al comenzar por la vivienda, pues empiezan por el sustrato físico, por el lugar, por el edificio. Entonces, claro, el resto de bienes, pues casi todos van a estar en estrecha relación con el espacio, porque para hacer agroecología se necesita espacio. Entonces, una comunidad que no tenga de espacio suficiente va a tener que ir a alguna zona, algún parque, alguna zona donde su ayuntamiento le pueda conceder el uso, el acceso a una tierra cultivable, urbana o periurbana. En cambio, el cohousing ya puede integrar dentro del edificio su propia zona de cultivo. Lo mismo con la energía, pues habrá comunidades que no dispondrán de espacio para el autoabastecimiento energético. En cambio, si ya se comienza por diseñar el edificio, pues ya puede ir todo incluido en ese edificio. Entonces, claro, las comunidades cohousing pues tienen una ventaja enorme a la hora de desarrollarse como una comunidad ecológica, sostenible, es decir, como una comunidad resiliente, puesto que ya viene en el diseño, ya realizan el diseño con todos los elementos integrados, claro. Digamos que ya están todo preinstalado, ¿no? Ajá, muy bien. Mayra, no sé si al respecto te gustaría hacer alguna matización. Sí, en cuanto a lo primero, yo sí sé que es importante la primera pregunta que hacían de si son certificadas o no.
Mi ámbito es más relacionado con las ciudades o las empresas y hay algo súper clave que se tiene que realizar y es en la medición. Para poder avanzar, transformarnos o desarrollar estrategias, tenemos que medir dónde estamos a través de diferentes indicadores, a través de herramientas como las que han realizado o incluso utilizando herramientas que ya existen a escala internacional. Lo que sí pasa y sucede es que las empresas sí que tienen esa inquietud de por qué si yo estoy haciendo algo bien, por qué si yo estoy haciendo el bien común o estoy desarrollando un producto innovador que ya me está costando desarrollarlo de forma sostenible, soy yo la que me tengo que certificar. Entonces, siempre hay de quién es la culpa del mismo sistema que burocratiza todo lo que tenemos lo que se está haciendo bien para demostrar que está bien o tener esa trazabilidad, tenemos que tener un certificado, pero yo creo que es parte de esta transición, o sea, no tenemos otro remedio que si estás haciendo algo bien, demuéstralo a través de cualquier entidad que garantice o te audite que estás desarrollando bien cierto proceso, cierta innovación, etcétera, porque en el futuro todo esto va a ser bueno, en el futuro y cercano, ya los consumidores ya exigen cada vez más de dónde viene, le exigen a las marcas de dónde viene este producto, quién lo ha hecho, sobre todo las nuevas generaciones. Y así mismo va a pasar cuando estas generaciones que ahora solamente están preocupadas por el calzado o la ropa, mañana van a comprar o decidir dónde van a vivir bajo muchos criterios. Cada vez somos mucho más exigentes con el estilo de vida que queremos. Todos queremos bienestar, todos queremos generar ese bien común, pero el mismo sistema ha hecho que nos individualicemos. Entonces allí yo creo que es donde está nuestra gran labor de ir desarrollando en pequeños nodos, nodos de convivencia, nodos de innovación en estos procesos que espero yo que se conecten y ya sean más bien en un futuro las empresas o las comunidades que no están desarrollando este tipo de procesos las que se tengan que certificar como que están desarrollando algo que no se debe. Muy bien, muy bien. Pues si os parece, antes de pasar a un pequeño resumen por vuestra parte, le voy a pedir a Luis que este apunte que tú haces acerca de la necesidad de medición nos haga algún comentario sobre lo que permite al respecto el balance del bien común para las comunidades. Sí, hay una frase que se le atribuye a Kelvin, el gran físico y matemático del siglo XIX, que dice: lo que no se define no se puede medir. Lo que no se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, pues está condenado a degradarse. Entonces, sí, esta frase hace referencia a lo importante que es tener muy definido, muy bien definido, en nuestro caso, pues, la comunidad del bien común, para poder a partir de esa definición, encontrar la forma de medir cuando una comunidad alcanza su apogeo, alcanza su mayor aportación al conjunto de la sociedad, que vamos a decir una aportación económica, pero ya hablamos de una economía del bien común, no de lo que antiguamente hemos estado llamando economía. Por lo tanto, al hablar de economía no estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de solidaridad y justicia, y estamos hablando de procedimientos transparentes y muy, muy democráticos. Tan democráticos como que en el caso de la comunidad hablamos de estructuras de participación y de gobierno basados en la comunidad. Por eso empleamos técnicas como la sociocrática, la sociocracia, que es la que nos asegura
una mayor distribución equitativa del poder. Y en eso, pues el balance del bien común es la gran aportación, a mi parecer, de la economía del bien común, y es que en esa matriz integra todos los valores, integra todos los grupos de contacto, todo lo que es importante para valorar, para evaluar, y a partir de ahí, pues cada cruce entre valores y personas, pues nos va a dar casillas que son puntuables y que nos va a permitir pues una puntuación completa y que nos va a permitir saber pues hasta qué punto una comunidad está desarrollando todo su potencial, o en algunas zonas sí lo hace, pero en algunos elementos sí lo hace, pero en otras casillas pues tiene potencial para mejorar, y por lo tanto pues se permite esa mejora constante a partir de ese estudio y ese certificado que es el balance del bien común. Pues excelente herramienta. Hay un comentario más aquí en el chat que dice: una comunidad, además de las ventajas que le otorga la aplicación de la EBC, es una herramienta para negociar precios de servicios y suministros. Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? La respuesta es contundentemente sí. O sea, se nos olvida muchas veces que cuando actuamos de forma individual somos el último eslabón de toda una cadena de suministro y pagamos el precio de todos los eslabones previos, ¿no? Cuando somos capaces de organizarnos y hacer una gestión de compras en común, el ahorro es brutal. El ahorro es brutal. Lo estamos empezando a sentir cuando nada más que estamos ya pensando en la posibilidad de compras de enseres para las viviendas de los cohousing, la posibilidad de incluso comprar alimentos comunes. Las posibilidades de negociación son realmente importantes. Bueno, si os parece, como estamos ya en la parte final, le pediría a Mayra que hicieras un pequeño resumen, por favor, de tu intervención, de lo que tú misma te llevas un poco de nuestro encuentro de hoy. Bueno, me llevo que tenemos que trabajar unidos, tenemos que co-crear, independientemente de los objetivos que tengamos a nivel personal, familiar o de comunidad. Creo que todos estamos claros que tenemos que ayudar a impulsar este salto hacia una economía más sostenible y resiliente. Lo otro es que os transmito que es una oportunidad única que tendremos en cuanto a fondos de recuperación, y que tenemos que ser muy concisos en las estrategias que queremos desarrollar. Participar cuando salgan los borradores de esas convocatorias, porque depende de ello, depende la economía que se va a desarrollar en los futuros próximos años. Y bueno, prácticamente es eso, que estamos en el momento de crear, de desarrollar y aprovechar todas estas oportunidades que se nos presentan. Sí. Y aunque no podamos tal vez decirlo de forma exacta, pero son próximas, ¿no?, la aparición de estos borradores a los que tú te refieres. Sí, estaba escuchando en las noticias que estaban entrevistando a dos agentes de Bruselas. En teoría deberían salir borradores este mismo mes de julio, finales de este mismo mes. Ya estamos. Yo creo que ya tienen que estar poniéndose de acuerdo entre las comunidades autónomas que se van a desarrollar y lanzar próximamente algo. Nos tienen que comunicar. Cualquier comunidad de vecinos, cualquier comunidad cohousing que se quiera beneficiar de esto, pues ya tienes que estar pensando en el modo en sus necesidades y en el modo en que le gustaría plantearlo. Claro. Muchísimas gracias. Luis, por favor, tu pequeño resumen. Sí, un pequeño. Bueno, quería comenzar con respondiendo a esa última pregunta de los precios y la reducción de precios y los beneficios de actuar colectivamente. Y aquí, porque quiero hacer una distinción entre dos grandes formas de esto mismo, ¿no? De esta ventaja que tiene actuar en grupo. Y es que por un lado están los bienes esenciales y luego todo lo demás. En todo lo demás sí que se aplica esta visión de que, bueno, pues si hay que comprar cualquier cosa, pues comprando conjuntamente, pues siempre será más ventajoso y estaremos mejor situados en la relación de poder de mercado que si vamos individualmente. Pero es que para los bienes esenciales esto
se vuelve mucho más dramático. Y es que si miramos la lista de esos bienes, de ese cuadro con los 8 sectores, veremos que todo lo que es esencial, lo más imprescindible, lo más esencial que está ahí, pues si vemos quién lo está gestionando, en manos de quién está, veremos que está en manos de oligopolios. Es decir, estructuras colusivas y que producen daño en términos de mercado, en términos de economía de mercado, pero también daños sociales y ambientales. Precisamente, pues, en muchos casos son las empresas que mayores daños causan. Eso está publicado. Entonces, el actuar colectivamente en estos sectores es importantísimo. El tener la posibilidad de salir de esa estructura oligopolística y entrar en una cooperativa de consumo para la energía, para el agua, para Internet, para las 4 cosas más esenciales, aunque solo sea para eso, es un cambio radical en las relaciones de poder y por lo tanto estamos de verdad haciendo un cambio transformador. Estamos haciendo una economía transformadora. Aunque en el resto de bienes pues también puede ocurrir. Y bueno, como para terminar, pues que un futuro plausible, un futuro vivible, es un futuro cercano, porque lo tenemos ya encima, es un futuro con comunidades resilientes. Y que el medio para catalizar esos procesos, para poder llegar a comunidades resilientes, pues una vía puede ser la comunidad del bien común. Magníficas intervenciones, estimados Mayra y Luis. Muchísimas gracias. Y como solemos decir por aquí, un gran abrazo cooperativo para vosotros, para todas las personas que nos están escuchando. Hasta la próxima. Gracias, Pruden. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.